Hola, muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Ya estamos en la sesión número 18 de las clases de historia. Y en esta oportunidad el objetivo es señalar las características de la Patria Vieja 1810-1814. Ya es un concepto totalmente nuevo, ¿cierto? El de Patria Vieja, creo que no lo habíamos nombrado. Por lo tanto, ojo ahí porque es sumamente importante que lo entendamos, ¿ya? Antes de comenzar, quisiera señalar, o recordar más bien dicho, que las sesiones 16, 17 y el cuestionario que correspondería a la sesión número 18 se considerarán para la segunda nota. Ya, por lo tanto, estén atentos con eso y esta clase les va a servir mucho también para entender entonces la materia que estamos hablando. ¿Ya? Antes de comenzar, quisiera un poco recordar lo que habíamos dicho en la clase anterior. En la clase anterior nosotros hablamos, ¿cierto?, de lo que fue las causas, ¿cierto?, los factores de la independencia. Hablamos, por ejemplo, de Pepe Botella, ¿cierto?, que el pueblo no lo quiso, y por lo tanto empezamos a reunirnos en juntas nacionales de gobierno, ¿ya?, en Chile y en toda América, ¿ya? Nadie quería a Pepe Botella, ¿cierto?, este rey que venía desde fuera, ¿cierto?, desde Francia, y se llevaron a nuestro rey Fernando VII. Por lo tanto, a Pepe Botella no lo queríamos y decidimos reunirnos, ¿cierto?, en juntas nacionales para autogobernarnos mientras que el rey no estaba, pero cuando volviese le entregábamos el poder nuevamente. Y hablamos también de algunos próceres también de la independencia, es decir, algunos personajes que lideraron todo este proceso de independencia, que sería José de San Martín y Simón Bolívar. Dos personajes que lideraron muchos países de Latinoamérica y hoy día vamos a hablar un poco de cómo fue este proceso entonces como parte, ¿ya? Bueno, ahora sí. Recordando también un poco cuando hablamos de las causas, dijimos que la independencia no fue de un día para otro. De hecho, hay diferentes cosas que las causan, diferentes factores. Hablamos de la Ilustración, hablamos de la Revolución Francesa, del descontento de los criollos y hablamos del cautiverio del rey Fernando VII. Dijimos que estas eran causas inmediatas, es decir, las que necesitan de un largo tiempo para que causen su efecto, es decir, para que cause la independencia. Y hablamos de una causa inmediata que sería el cautiverio del rey Fernando VII, porque al quedar, digamos, prisionero por el rey Fernando VII, perdón, por Napoleón Bonaparte, entonces comenzamos de inmediato a realizar las juntas nacionales de gobierno, hecho que desde ahí se tome en cuenta para hablar de las independencias o del proceso de independencia de América y en especial también de Chile, ¿ya? Por lo tanto, esa vendría siendo la única causa inmediata, la única causa que, digamos, hace estallar todo este proceso de juntas nacionales y por lo tanto del proceso de independencia. Todas las otras necesitaron de un largo periodo de tiempo para causar estos efectos. Y también hablamos de las causas externas e internas. Las causas externas son todas las que se dan fuera, ¿cierto?, de Chile, y las internas son las que se dan dentro del territorio nacional. ¿Ya? Ya. Yo les comentaba que en el objetivo hablábamos de patria vieja. Usted se preguntará qué es la patria vieja, ¿ya? Para eso hay que entender que el proceso de independencia, como el nombre lo indica, es un proceso, no se da de un día para otro, necesitó de ciertas etapas. ¿Ya? Y la primera etapa de este proceso de independencia es la patria vieja, que se da entre estos años, 1810-1818. ¿Ya? Es decir, desde la primera Junta Nacional de Gobierno hasta un hecho histórico que se llama el desastre de Rancagua, que ya vamos a analizar de qué se trata, y luego vienen otras etapas que vamos a ir analizando paso a paso. Ya hoy día no vamos a alcanzar a de estas dos, solamente vamos a hablar de la patria vieja. ¿Ya? Y acá nuevamente tenemos un esquema que nos dice que en cada una de estas etapas se dieron diferentes acontecimientos sumamente importantes. ¿Ya? Hablamos, por ejemplo, que en la Patria Vieja hay una Junta Nacional de Gobierno, hay un primer Congreso Nacional, hay un gobierno de José Miguel Carrera, ¿ya? Hasta el desastre de Rancagua. Hay unos símbolos por ahí medio raros que vamos a analizar también. Luego viene el periodo de Reconquista, que los voy a dejar con la duda porque en las próximas clases vamos a hablar de eso, de qué significó. Y de la Patria Vieja, que también, cierto, por ahí hay algunos nombres que nos suenan, por ejemplo, de Bernardo Gil, ¿ya? Eso lo vamos, como les decía, lo vamos a dejar para después, solamente hoy día nos vamos a centrar en la Patria Vieja, ¿ya? Patria Vieja, entonces, 1810-1814. Lo primero que vemos es una imagen de algo muy extraño, ¿cierto? Vemos
unos militares, una persona ahí en caballo, una bandera que no tenemos idea de qué es, ¿cierto? Y unos personajes que tampoco tenemos idea de quiénes son. Y si yo les digo que esta bandera que ustedes están viendo ahí en el círculo, en realidad es una bandera chilena, ¿me creerían? Bueno, les tendría que decir que sí, fue una bandera entonces de los primeros, la primera bandera nacional, por así decirlo, ¿cierto? Y que es conocida como la bandera entonces de la Patria Vieja, ¿ya? Patria Vieja. Pero ustedes se preguntarán, ¿y las otras tres? ¿Ya? O sea, las otras dos, perdón, aparte de la que vimos, de la Patria Vieja, ¿de qué serán? ¿Banderas de qué? Bueno, esta la conocemos, ¿cierto? La bandera de Chile, pero esta de aquí, ¿ya? Bueno, hay una bandera de transición que también vamos a estudiar, y hay otra bandera que es de la Patria Vieja, ¿cierto? Que es la que vamos a analizar, ¿cierto? O más que analizar, les voy a comentar porque lo voy a dejar también a la duda de ustedes para que nos puedan aportar también en las clases consultivas, ¿ya? ¿Qué podrían significar estos colores, creen ustedes, en la primera bandera nacional de la Patria Vieja? El que sepa, bueno, que nos pueda comentar en las clases consultivas, y el que no, sería bueno que lo pudiese investigar y nos trajera la respuesta, ¿ya? Bueno, la Patria Vieja, como les decía, es parte de una etapa que se caracterizó por ser una etapa de formación. Acá recién, ¿cierto? Todavía no teníamos independencia propiamente tal, pero estaban apareciendo las primeras características de una independencia, ¿ya? En la que la gran mayoría de la aristocracia, de las personas que tenían más dinero, de las personas más importantes, se mantenía fiel al rey. Recuerden que yo les dije que en la primera Junta Nacional de Gobierno se le juraba lealtad al rey incluso, ¿ya? Y solo un pequeño grupo de personas, encabezados principalmente por José Miguel Carrera, ¿ya?, buscaba la independencia de Chile, ¿ya? Estos dos grupos, los que querían al rey Fernando VII, y a este pequeño grupo todavía, caracterizado porque no quería seguir siendo parte del rey, tenían unos nombres que ojalá no se les olvide jamás y que los vamos a explicar ahora. Por un lado estaban los patriotas, este es el primer grupo. Es un pequeño grupo en la Patria Vieja, todavía no eran muy importantes, no tenían un ejército tan grande, de hecho eran personas que no tenían una preparación militar, ¿ya? Pero querían seguir manteniendo el gobierno de las juntas nacionales de gobierno, ¿ya? No querían devolverle después el poder al rey. Recuerden que yo les dije que las juntas nacionales eran autogobernarnos, pero cuando el rey volviese, después de ser liberado por Napoleón, nosotros le podríamos devolver el poder al rey, ¿ya? Pero este grupo llamado patriotas en realidad quería seguir gobernando con las juntas locales de gobierno, juntas nacionales, ¿ya? Y no quería entregarle nuevamente el poder al rey porque consideraban que era bueno seguir gobernándonos, que lo habíamos hecho muy bien, y para qué entonces volver a ser parte del rey de España, ¿cierto? Bueno, pero había un gran grupo todavía en esta Patria Vieja que se llamaban los realistas. Estos realistas, como el nombre lo dice, eran leales al rey todavía, y era la mayor parte de la población, ¿ya? Por eso la independencia no se dio en la Patria Vieja, solamente comienza ahí el periodo, pero hay que tomar en cuenta que los realistas eran muchos más que los patriotas, ¿ya? Y eran los grupos que defendían a la monarquía española, ¿ya? Eran el grupo que decía que el rey de España, Fernando VII, y la monarquía española debería seguir gobernando los territorios americanos y en especial Chile también, ¿ya? Por lo tanto, los realistas eran fieles al rey y los patriotas entonces querían seguir con las juntas nacionales. ¿Se entiende? Esta es la principal diferencia entre estos dos grupos, ¿ya? Bueno, como les decía entonces, la Patria Vieja comienza, como lo vemos acá, en 1810, ¿cierto? Con la primera Junta Nacional de Gobierno. Ustedes ya saben entonces por qué se crea esta Junta Nacional de Gobierno, porque el rey quedó prisionero por Napoleón Bonaparte y nos hicimos la pregunta, ¿quién nos gobernará ahora? Y el pueblo decide autogobernarse mientras el rey no estaba, ¿ya? Para eso se crea una Junta Nacional que iba a gobernar mientras el rey no estaba, con la idea que después se le iba a devolver el poder al rey. Aunque, como ya habíamos visto, ¿cierto?, los patriotas después no querían devolver el poder al rey porque consideraban que lo estábamos haciendo muy bien autogobernándonos, ¿ya? Como les decía, la Junta Nacional de Gobierno tenía algunas finalidades, algunos objetivos. El primero era defender los derechos del rey Fernando VII. Ya, eso que no nos quede claro. Recuerden que yo les dije cuando nosotros celebramos las fiestas patrias del 18 de septiembre, comiendo empanadas, ¿cierto?, anticucho, bailando cueca. En realidad, lo que estamos celebrando
es que estamos defendiendo al rey Fernando VII, o sea, nada que ver con la independencia. El que les diga que el 18 de septiembre celebramos la independencia de Chile está totalmente equivocado. Usted podrá corregir con mucha autoridad, porque ahora sabe que en realidad era todo lo contrario. La Junta Nacional fue para defender los intereses del rey, ¿cierto? Para jurar lealtad y luego, ¿cierto?, devolver el poder al rey, ¿ya? Pero también tenía otra finalidad, que era llevar a cabo ciertas reformas de la aristocracia criolla, es decir, ¿recuerdan lo que eran los criollos? ¿Cierto? Eran los hijos de españoles nacidos en América, que estaban un poco descontentos, o más bien bastante descontentos, porque prácticamente todos los cargos públicos o los cargos más importantes eran de españoles, no eran de criollos. Por lo tanto, los criollos aquí vieron una posibilidad en la Junta Nacional de Gobierno de hacer ciertas reformas que pudiesen ayudarlos, ¿cierto?, a poder tener esos cargos públicos, a tener cargos importantes que antes no podían, ¿ya? Bueno, y acá vemos algunas obras, entonces, que se dan dentro de la Patria Vieja. Voy a tratar de ser bien breve con esto y me voy a enfocar en algunas solamente, porque da para mucho y ustedes ya lo podrán estudiar en su momento, ¿ya? De hecho, en primeros medios se ve este mismo contenido con mucho más detalle, pero nosotros la idea es poder entenderlo en sus rasgos generales, ¿ya? Para eso nos vamos a centrar, por ejemplo, en la primera junta de gobierno que se da dentro de la Patria Vieja, ¿cierto? Con esto inicia la Patria Vieja. Y ahí hay algunas obras que se hacen de la Junta Nacional. Por ejemplo, la libertad de comercio, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Buenos Aires, ¿cierto?, en Argentina. Creó nuevos cuerpos militares. Todavía no teníamos un ejército propiamente tal, pero ya teníamos algunos cuerpos militares para defendernos en caso de. Cerró la Real Audiencia, que era una institución española, convocó al Congreso Nacional de 1811. Y también vemos algunas obras del Congreso Nacional, ya un Tribunal de Supremo Judiciario, que vendría siendo como una Corte de Justicia, supresión de los derechos parroquiales, se declara libertad de vientre, creó el Tribunal el Tribunal de Justicia, me enredé. Ya. Yo solamente, como les decía, me voy a enfocar en dos, que por un lado, ¿cierto?, de la primera Junta Nacional de Gobierno, tenemos, ahí aparece con verde, decretó la libertad de comercio. Yo les voy a comentar, ¿ya?, que antes de las juntas nacionales, nosotros teníamos lo que se llama como un monopolio comercial. ¿Qué significa esto? Significa que América solamente podía vender sus productos a España, a ningún otro país. No podía venderle sus productos, por ejemplo, a África, no podía venderle sus productos a, no sé, a China, a Italia, a ningún otro país que no fuese España, ni a Portugal, que estaba al ladito, ¿ya? Todos los productos eran vendidos a España. La idea de esto, de este monopolio comercial, así se llamaba digamos, idea, era que España solamente se viera favorecida con los productos que había en América. Qué egoístas, ¿no? Bueno, ese monopolio comercial termina entonces después de la Junta Nacional de Gobierno, cuando se libera el comercio y se nos da permiso para poder vender y comprar otros productos con otros países, ¿ya? No necesariamente España. Y otra cosa que yo les comentaba también, que en la Patria Vieja también se da lo que se conoce como libertad de vientre. Y no quiere decir que ahora nos vamos a desamarrar el cinturón, ¿cierto?, y vamos a dejar salir la guatita después de comer, sino que la libertad de vientre quiere decir, o fue una ley, que decía que los hijos y las hijas de esclavos ahora podían nacer libres. Antes de esta ley, los hijos de los esclavos también eran esclavos. Qué injusto, ¿no? Bueno, entonces los criollos de la época que lideraban la Junta Nacional de Gobierno decidieron que esto no podía seguir así. Los hijos de los esclavos, aunque la esclavitud todavía era permitida, ¿cierto? De hecho, todavía habían esclavos, eran legales, ¿ya? Pero los hijos de estos esclavos deberían ser libres, ¿ya? Bueno, y dentro de la Patria Vieja también se dan muchos otros acontecimientos, como un gobierno de José Miguel Carrera, ¿cierto?, la primera junta, el primer congreso, la batalla de Rancagua y otras reformas de los realistas que vamos entonces a analizar en la próxima clase. Ya, jóvenes, les dejo estas preguntitas. ¿Fue la primera Junta Nacional de Gobierno una independencia? ¿Cuándo se logra la independencia definitiva? Esto entonces lo vamos a analizar en la clase consultiva y ustedes traigan todas sus respuestas, sus comentarios, sus preguntas, ¿ya? Ok, nos vemos para esa oportunidad, que estén muy bien. Hasta luego.